al Centro de Fe Tultitlán. Es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este es el enlace de la predicación de este domingo 27 de junio del 21. Este es un enlace para ti, para todo el público y para todos los que necesitan ayuda en su vida, y tiene un propósito de cómo podemos ayudarle por medio de estudios y consejos bíblicos, de cómo podemos salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo: nunca uno debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de todos nuestros problemas. También mi deseo es que visites nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones más. Nos puede estar ustedes viendo, oyendo y siguiendo por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo me gustaría que se suscribiesen por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes un tema un poquito delicado, pero tenemos que entender lo que yo quiero platicar con ustedes. Y el tema se llama Los creyentes y el enemigo. Nosotros sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ciertamente no significa que la batalla ya ha terminado. Hemos ganado una confrontación mayor cuando uno es salvo, pero en realidad nuestra extensa batalla solo ha comenzado. Y debemos de aprender muchas estrategias específicas en las cuales usa Satanás en la medida que vamos caminando, ¿verdad? Y vamos a estar estudiando las armas que Dios nos da para poder luchar sobre las cosas del enemigo, que es el pecado. Y debemos de armarnos con esas armas espirituales y cómo también necesitamos movernos para entrar en el territorio enemigo y eliminarlo. Pero todos estos ataques pueden ser resumidos también en 4 áreas principales. Lo primero que debemos entender, ya que tuviste al Señor Jesucristo en tu corazón y empiezas un nuevo caminar, en la vida de un creyente es aquel que va a atacar más. Por eso es necesario que cada uno de nosotros estemos estudiando la palabra de Dios. Fíjate que Satanás te llevará a cuestionar muchas veces la palabra de Dios y aparte añadirá y quitará y distorsionará las mismas escrituras. Recuerda que la palabra de Dios, que es la Biblia, fue transcrita por el mismo dedo de Dios. Y recuerda que estas cosas también estuvieron presentes en la misma tentación de Eva, cuando el enemigo, ¿verdad?, le preguntó: ¿verdaderamente Dios no te permite comer de este fruto? Ve qué tan bello es y qué sabroso está. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que entendamos la palabra de Dios de tal manera que no seamos engañados por ese tipo de ataques que el enemigo pone a cada uno de nosotros, sobre todo a los hijos de Dios. Por eso aquí la parte principal es tu adoración. Realmente la rebelión original de el mismo Satanás, en su corazón incluía su deseo de ser adorado, y aún así hoy en día quiere que la gente lo adore, por lo cual especialmente hace uno de sus blancos la adoración de los mismos creyentes. ¿Por qué? Porque trata de impedir que los adoradores a Dios, ¿verdad?, no lo hagan a Él, sino se lo hagan a sí mismo, a Satanás. Y de esa manera Él quiere, como así como a Esteban le hizo, guiarte a una falsa y una carnal adoración.
Por eso es determinante que nosotros debemos de aprender cómo debe de ser nuestro caminar con Dios. ¿Cómo es tu caminar con Dios? Verdaderamente Satanás ataca tu caminar personal con Dios. Lo primero que hace, como es por su nombre, te acusa. Es calumniador y te va a calumniar. Y te va a estar tentando para comprometerte en las obras de la misma carne. Para que estar ocupado con el mundo y para confiar en su propia humana sabiduría y fuerza de Satanás. Si Satanás puede ganar territorio en tu caminar personal, será más fácil para él derrotarte en tu próxima área que estés haciendo, pero con Dios no. Debemos de reflexionar también tu trabajo para con Dios. Sobre todo, el enemigo es una persona que no desea que hablemos, ni que estemos, ni que hagamos las cosas de Dios. Y por eso Satanás también ataca tu trabajo para con Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo Satanás? Tratará de disuadirte de hacer la voluntad de Dios mediante la persecución. Te va a ahora sí que disuadirte, dice, no importa, en el desastre, en el desánimo, en la falta de oración. ¿Por qué? Porque Él te va a poner otras cosas por estar ocupado con las cosas del mundo. Por eso Satanás debes de tener mucho cuidado de él. Jesucristo ya lo venció. Jesucristo ya nos puso debajo de nuestros pies. Por eso Satanás trata de una manera de afectar nuestro trabajo para con Dios. ¿Y sabes cómo lo hace? Infiltrándose en la iglesia por medio de falsos maestros, por medio de falsos discípulos. Cuando se habla sobre los falsos profetas o falsos apóstoles, son aquellos que son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles como el Cristo. Pero aquí uno debe de tener discernimiento. Fíjense que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderte que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Pero aquí hay una cosa, al final de todo esto, ellos van a recibir un castigo por sus acciones perversas. ¿Y sabes por qué? Porque se los merecen. Porque no se están burlando de la gente, sino de Dios mismo. Debemos de cuidarnos de los falsos profetas y de los falsos maestros. Fíjense que en Israel también hubo falsos profetas, falsos maestros, y dice, debes de cuidarte porque puedan haber entre ustedes falsos maestros y falsos profetas. Dice, ellos les van a enseñar con astucia las herejías destructivas, las divisiones, hasta negar al mismo Señor, el cual el mismo Señor compró con sangre en la cruz para la salvación. Pero estos van a estar provocando su propia repentina destrucción. No sigamos las malas enseñanzas. Pídele discernimiento al Señor y verás su vergonzosa inmoralidad que tiene este tipo de gente, que el mismo Satanás las tiene controladas. Y por culpa de estos maestros se habrá mal del camino de la verdad.
Por eso se habla muchas veces mal de la Biblia y muchas cosas. Esos son los falsos maestros, falsos profetas, y que aquellos son de mismos demonios que están controlados. ¿Sabes de quién? De Satanás. ¿Por qué? Porque muchas veces son llevados por la misma avaricia. Inventarán siempre mentiras ingeniosas para apoderarse del mismo dinero de ustedes. Pero Dios los va a condenar. Y su destrucción no va a tardar en llegar. Otra de las cosas que podemos nosotros analizar es de que más adelante Dios también rescató a mucha gente ya. Como ven, el Señor rescató a mí, rescató a la iglesia. Y el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Él. Al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él va a tratar con particular severidad a todos aquellos que entreguen a sus propios deseos pervertidos, sexuales, que desprecian la autoridad de Dios. Y estas personas, ¿sabes quiénes son? Las orgullosas, las arrogantes, en las cuales hasta ellos mismos se atreven a insultar a los seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como, perdón por la expresión, pero son como animales irracionales, que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos, porque se burlan de lo que no entienden, e igual que un animal será destruido. Y su destrucción será como la recompensa que recibirán por el daño que han causado a miles de gentes. Estos mismos van a ser avergonzados porque están manchados de pecado. Y tú debes de tener discernimiento, ver con quién andas, porque dice la palabra, dice un refrán, ¿con quién andas? ¿O con quién estás? Así serás. Tú debes de tener el engaño, incluso las mentiras. Tú debes de alejarte de ese tipo de gente, de ese tipo de compañerismo. Aquellos que están cometiendo adulterio. Nada más con el solo mirar a una persona, dice la palabra que está cometiendo adulterio. ¿Y sabes por qué? Porque esa gente nunca sacia su deseo por el pecado. Y lo más tremendo es que incitan a los que están inestables a pecar. Dice, pues ¿qué nada más con verla? Fíjate, porque no sabes, un ignorante no sabe lo que dice la palabra de Dios. Y nunca van a saciar sus deseos por el pecado, porque están bien entrenados con la misma avaricia que hay en su corazón, y eso se lo puso el diablo. ¿Y sabes qué es lo que están ocasionando? Están viviendo bajo la maldición de Dios, porque ellos se han apartado del buen camino y siguieron los pasos de este Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Estos mismos se jactan de sí mismos como alardes tontos y sin sentido. No te creas que saben también apelar los deseos que ellos quieren, pervertidos, y empiezan a incitar a que vuelvan al pecado las mismas personas, los que apenas se escapan de una vida de engaño. Estos mismos, ten cuidado, te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquellos que lo controla. Cuidado, mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Y sabes cuál es el campo de Satanás? El campo es el mundo.
Y ahí viven todos estos los que estoy hablando. Pero los hijos de Dios, que son la buena semilla, representan a la gente del reino. Por eso dice, uno es el árbol, como lo nombra el Señor en su palabra. Él nos compara como árboles. Y lo que hay abajo en la tierra, que es la maleza, representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que siembra la maleza entre el trigo es el diablo. ¿Y sabes cuál es la cosecha que él quiere? La cosecha es el fin del mundo. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado. Mientras Dios siembra buena semilla a través de tu ministerio, porque Dios nos ha dado a cada persona que nosotros hemos creído en Él, nos da un ministerio. Pero el enemigo, en lugar de sembrar bendición, siembra cizaña. Y aquel que siembra cizaña es aquel que es hijo del maligno. Él promueve realmente el enemigo, la división, y sobre todo dentro del cuerpo de Cristo, la misma iglesia, tratando de afectar la obra de Dios y sobre todo también tratando en destruir tus propósitos en tu vida y tu ministerio. Pero aquí viene una pregunta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Verdaderamente las estrategias de Satanás ciertamente son variadas y poderosas. Pero en la medida que obra Dios, con Dios no puede. Pero por eso el enemigo, hay tantas variantes poderosas en la medida que obra contra las obras de Dios, y ya no nada más las obras de Dios, sino contra las naciones, los no creyentes, y después sobre todo con los creyentes. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado. Debemos aprender a estudiar al enemigo, y al empezar a estudiar al enemigo nos vamos a dar cuenta sobre las fuerzas espirituales del mal que hay. Nos vamos a dar cuenta sobre el territorio del enemigo y sus estrategias. Y a lo mejor sobre eso puedes estar un poco sobrecogido sobre esto en estas alturas, en este tiempo. Por eso Dios nos muestra aquí en su palabra de que debemos de aprender que Dios tiene un plan de batalla, y ese plan es mucho más grande y mucho más poderoso que cualquier proyecto del enemigo. Por eso fue lanzado del cielo a la tierra Satanás. Pero aquí la pregunta, ¿estás listo? ¿Estás listo para estudiar la palabra y estudiar el plan que Dios tiene para que tú puedas cubrirte con la sangre de Cristo? Y para que comprendas cuáles son tus armas espirituales y te puedas movilizar para poder vencer al enemigo. Por eso a Satanás le han llamado, ¿sabes qué? El acusador. Acusa a Dios delante del creyente. Pero ¿a quiénes crees que agarran? A los desobedientes de Dios. Como les decía, la serpiente era, dice la palabra, una astuta serpiente y más astuta de todos los animales salvajes. Y la hizo Dios, el Señor. Y ciertamente un día le preguntó a Eva,
¿De veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y ella le respondió, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Contestó Eva. Y luego dijo, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no nos permite comer. Dios dijo, no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Está hablando de la desobediencia que trae muerte. Los actos, las conductas. Y el diablo entra y llega y dice, ¿cómo? ¿Cómo que van a morir? La serpiente le respondió a la mujer y le dijo, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les van a abrir los ojos y serán como Dios. Ahí está, lo mismo que él quería hacer y que no pudo y nunca va a poder. Lo que van a aprender va a ser con el conocimiento del mal por medio del enemigo, no del bien. Y aún así, por eso acusa al creyente delante de Dios. Si vemos al libro de Job, hay una cosa bien tremenda. Pero sobre todo en el libro de Apocalipsis me dice que el enemigo es un gran dragón, que es la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Él lo dice, aquí lo dice. Pero si no estudias, si no te metes realmente, por eso estás como estás. Siempre vas a estar en pobreza, siempre vas a estar sin felicidad, tu matrimonio va a estar destruido, siempre vas a tener muchísimos problemas. Porque la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás es el que engaña al mundo entero. Por eso fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Pero Dios mandó a su Hijo para que estuviéramos nosotros alertas. Por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo Jesucristo. Porque Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y el que causa y acusa delante de nuestro Dios día y noche es aquel que es Satanás, el cual fue lanzado a la tierra. ¿Y sabes por qué lo hace? Acusa al creyente delante de su propia conciencia de lo que hace. Realmente deberías conocer a Dios, al Señor. Y deberían de conocer desde el más pequeño hasta el más grande, dice la palabra del Señor Dios. Y al momento de conocerle y aceptarme, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados, dice Jesucristo. El enemigo es el que quiere y se atreve a acusarnos a nosotros. Y sobre todo, ¿sabes a quiénes? A quienes Dios ha elegido para sí mismo. Si tú tienes a Jesucristo, Él te eligió y tú debes de estar alerta para no caer en las trampas del enemigo. Cuando tú haces las cosas en obediencia a Dios, Dios mismo nos pone esa relación correcta con Él. Y eso no nos condenará. Nadie nos condenará porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios porque está intercediendo por nosotros.
Hay una pregunta. ¿Hay acaso algo que nos pueda separar del amor de Dios por este sacrificio? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? No es cierto, ese es el enemigo que está ahí machacándote aquí en la cabeza. Muchas veces seremos perseguidos y vamos a pasar a veces hambre, o estamos en la miseria o en el peligro o bajo la amenaza de la muerte, pero ¿sabes qué? Es el enemigo. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos mata cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. Mucha gente siempre anda hablando tonterías. Pero a pesar de todas estas cosas, yo te puedo decir una cosa, y te lo garantizo. Nuestra victoria es absoluta por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama hasta el día de hoy y siempre. Por eso debemos tener cuidado. Acusa también al creyente mediante otros creyentes. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, y un verdadero cristiano no lo va a separar ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni aún así los temores que tengamos de hoy, ni nuestras preocupaciones que tengamos hoy o para el día de mañana. Y que te vaya a decir que te vas al infierno no es cierto. Ni siquiera debes de temer de los poderes del infierno, pues dice, separados del amor de Dios, sí. Si estás unido con Él, ella te hizo más que vencedor. Por eso acusa al creyente mediante otros creyentes. Por eso yo te pido que analices tu propia vida, cómo andas delante de Dios. Analiza también cómo Satanás te ha estado atacando, y sobre todo al tener esa relación con Dios, al estar estudiando la palabra, cómo te está realmente atacando también cuando tú estás adorando a Dios en tu caminar o cuando tú estás haciendo la obra con Dios. Ahorita termino con esto. Por eso desde el principio del tiempo Satanás ha peleado en contra del cumplimiento de los propósitos de Dios y de tu propósito. Entiende que tu propia guerra en el mundo es espiritual y está relacionada también en lo espiritual. El propósito de Dios tiene para ti, porque Dios tiene un plan muy específico. Por eso Satanás combate para atraer tu corazón, atraer tu mente, atraer tu espíritu y tu alma hacia Él, en lugar que se le entregues completamente al Señor Jesucristo. Pero Dios obra en ti para cumplir su propósito, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios también obra a través de tu vida para cumplir sus propósitos. Ninguno debe tampoco presentar vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino debemos de presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y cuando tú te rindas de esa manera, y te rindas a ti mismo para convertirte en el instrumento de justicia de Dios, de esa manera colocarás tu vida y tu ministerio en armonía con sus propósitos y sus planes de nuestro Dios. Y al hacer esto, te vas a convertir en un blanco del enemigo de Dios, que es Satanás. Pero Dios, recuerda, Dios ya nos dio la victoria. Por eso, un consejo te quiero dar.
Nunca uno debe de callar sino lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe, de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones más. Y nos puedes ver, oír y seguir por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que te suscribieses a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y danos tu comentario sobre lo que tú has escuchado. Yo soy el pastor Luis Cosío y vamos a seguir estudiando esto, porque Dios nos ha dado las armas de nuestra milicia para poder destruir al enemigo. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Que Dios nos los bendiga a todos.